Y bien, amables televidentes, tal como habíamos anunciado, nos acompaña en la entrevista estelar de Encuentro Directo el ingeniero César Fernández Florencio, secretario de Propaganda y miembro de la dirección política del partido La Fuerza del Pueblo. César, bienvenido. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, de verdad. Estaba un poco preocupado, Ramón, porque tenía unos meses que no me invitaban. Digo, bueno, parece que me porté mal la última vez, pero ya estoy tranquilo de estar este sábado aquí con todo el público inteligente de Encuentro Directo y acompañado de ustedes y de María Cristina, que no necesariamente nos quiere gobernar, pero al final las mujeres gobiernan. Gracias, César. César, lógicamente, la noticia de la semana fue el discurso del presidente de la República en su rendición de cuentas el 27 de febrero. Tu opinión al respecto sobre lo que el presidente abordó. Bueno, el discurso, de verdad que es muy amplio, un discurso de 90 páginas prácticamente, 18.000 palabras. El del año anterior fue de 13.000 palabras, o sea, superó más de un 30% el contenido. Hay que reconocer cosas. Yo reconozco que el presidente trató de que fuese un discurso de rendición de cuentas en el sentido de que hizo un periplo por la mayoría de los ministerios. Algunos los obvió, como el de la juventud, como el de cultura, no pudo presentar ningún logro, entre otros. El de agricultura habló de números que no existen. Y entonces usó como punta de lanza irse puntualmente a 3 periodos de gobierno del presidente Leonel Fernández para destacar el tema de la comida, el tema de las becas y el tema de la vivienda. Y en los 3 fue totalmente desacertado. El famoso ya que se ha convertido en viral, que es el plátano index y el pollo index, él pensó que se estaba burlando de la oposición con lo que presentó en el discurso, pero al final del día lo que hizo fue que se burló del pueblo, se burló de la gente que está comprando la comida más cara, dando una cifra de un grupo de economistas que no ha podido explicar cuál fue la fórmula y cómo fue la fórmula, pero la realidad es que la gente sabe que el día de hoy se está comprando todo más caro. Y te pongo un ejemplo sencillo. La canasta básica, que es un dato que lo obtenemos del Banco Central, en el 2011, al año que se refiere el señor presidente de la República, el salario mínimo era de unos 9.300 y pico de pesos y la canasta básica costaba 11.600. Si divides los 9.000 entre los 11.000, te dice que en ese momento podías comprar el 88% de la canasta básica, es decir, casi la canasta básica completa. Si había una familia que habían 2 salarios mínimos, podían comer el mes completo y le quedaba dinero para el resto de las cosas, la energía eléctrica, el alquiler, el transporte, etc. Al día de hoy, lo que ocurre es que el salario mínimo más alto del sector privado es 21.000, pero el promedio es 16.000. Y la canasta básica está en 42.300 pesos. Si divides, y vamos a ser generosos con el gobierno, si divides los 21.000 entre los 43.000, prácticamente 43.000, te da 0.49%. Es decir, con el salario mínimo de hoy, compras apenas algo menos que la canasta familiar. Entonces, no hay forma de que el presidente, que eso se justifique. Entonces, nosotros, particularmente nosotros, pusimos el Luis Index. Y tienes el Luis Index que el plátano, hablando del plátano, en el 2022, tuvo un incremento en algún momento hasta de un 60% en su precio. El plátano se puso hasta 40 pesos la unidad en algún momento. Y el pollo subió, se ha mantenido alrededor de los 100 pesos, cuando en el 2011 estamos hablando de un pollo de 35 pesos. Entonces, eso le quedó muy mal al presidente porque está jugando con la comida de la gente. He visto en las redes sociales montones de videos de la gente en los colmados, en los supermercados, en los mercados, diciendo que de qué país está hablando el presidente. Sí, todo está mucho más caro. Y he visto gente en la caja, no en supermercados, no, en supermercados populares, devolviendo productos porque el dinero no le alcanza. Entonces creo que el presidente ahí fue errático en utilizar esa herramienta para mofarse de la oposición, pero finalmente terminó mofándose de los más pobres. Entonces, César, usted habló de que no se justifica el hecho de que el precio de la canasta básica esté a los niveles que
hoy presenta el propio Banco Central. Sin embargo, sabemos de fenómenos externos que no controla la República Dominicana, que golpean al mundo, algunos que tienen que ver con la crisis, la guerra entre Ucrania, Rusia, el aumento de los fletes por factores, por ejemplo, como el impacto de la materia prima, el combustible, etcétera. ¿Cree usted que no ha hecho el gobierno dominicano lo necesario para contrarrestar la carestía de los alimentos en el país, o que las iniciativas desde el gobierno también para subvencionar a través de ciertos subsidios y programas del gobierno no son suficientes para esa clase tan necesitada enfrentar esta situación que, de acuerdo a organismos como la ONU, pudiera más adelante en muchos países convertirse en una crisis alimentaria? Yo pienso que este es el gobierno de las excusas. Este es un gobierno que lo único que sabe hacer es dar excusas. De hecho, gran parte del discurso fue dando excusas y buscando culpables que no es el gobierno. En el año 2020, escuchen esto, noviembre del año 2020, la Fuerza del Pueblo, que estudia las pandemias, estudiamos las pandemias. ¿Qué ocurre con una pandemia? Todas las pandemias que han ocurrido en la humanidad, inmediatamente concluye lo que es la parte sanitaria de la pandemia, viene una crisis económica, porque durante la pandemia se merma la producción, se merma la cadena de suministro, aumentan los fletes, todos esos factores a los que tú, María, te refieres. Bien, ¿qué le dijo la Fuerza del Pueblo al gobierno en el año 2020? En noviembre del año 2020, mire, aquí hay un documento que habla de que hay que incrementar la producción nacional de alimentos. ¿Por qué? Porque vendrá una escasez. Entonces el gobierno, como un gobierno de sordos, no nos hizo caso. ¿Qué ocurrió entonces en el 2021? Para ellos paliar los precios de los alimentos y paliar la posible escasez, rompieron un récord en el año 2021 de importación de productos en más de 4.000 millones de dólares. Lo mismo ocurrió en el 2022. Entonces, ¿a qué estamos? Estamos frente a una falta de gerencia y de entender el problema. Yo soy de los que piensa que este gobierno no entiende cuáles son los problemas y al no entenderlos no tiene la capacidad de enfrentarlos. Nosotros en nuestro partido, en la Fuerza del Pueblo, hicimos un estudio de los 18 países de la región de Latinoamérica que se parecen a la República Dominicana en el tamaño de su economía. Y resultó, con datos de los bancos centrales de esos países, que de 18 países, 9 países en el 2022 tuvieron la capacidad de tener la inflación en negativo, en algún momento, no todo el año, por supuesto, pero en algún momento la tuvieron negativa. ¿Qué quiere decir? Que hicieron los ejercicios de gerencia administrativa desde el gobierno para controlar los precios. Este gobierno ha sido incapaz. Trajeron pollo de Brasil y el pollo no ha bajado de 85, de 90 pesos. No hay forma. En detrimento, entonces, de la producción local. Los productores de pan, aquella famosa ley tasa cero, fue un fracaso. En vez de importar trigo para producir pan, importaron pan hasta sobao, pan francés, pan baguette. Usted tiene que importar trigo y las materias primas, la soya, el aceite, etcétera, lo que se necesita para producir pan, para que entonces los productores de pan pudieran producir más pan. ¿Qué ocurrió? El 32% de las panaderías quebraron en el año 2022. El 32%, una barbaridad. Pero lo mismo con los productores de pollo, señor. Los productores de pollo están produciendo el pollo el costo por libra de pollo es de 42 pesos la libra. Y un pollo promedio tiene unas 4 libras. Y la venta del pollo en pie en granja es de 35 pesos. Es decir, están perdiendo los productores de pollo 7 pesos por cada libra de pollo, por cada pollo que venden. Entonces, perdón, por cada libra, y estamos hablando de unos 30 pesos por cada pollo. Una barbaridad. Entonces, no han entendido que lo que hay es que producir para aumentar la oferta. Si usted aumenta la oferta, obviamente, el precio, el mercado se coloca en precios competitivos y podía bajar la comida, pero es tarde. Eso la Fuerza del Pueblo lo recomendó en el año 2020. Entonces, no hay tiempo tú necesitas un año de producción para que esos productos, hay productos de 3 meses, hay productos de 7 meses y hay productos de 9 meses. El pollo, por ejemplo, es de 45 días. Entonces, el gobierno no lo entendió y por eso ha fracasado en la política de reducir los costos de la canasta básica. Ahora, César, en el tema económico, que se habla mucho del crecimiento económico, inversión extranjera, inflación baja, ¿tú crees que en ese sentido
en términos económicos no vamos bien. Lo único que yo podría reconocer, Ramón, es que es el crecimiento de la macroeconomía. Se ha mantenido alrededor del 5%, lo cual es inclusive por encima del promedio de América Latina, pero no haces nada con que haya una macroeconomía estable y se podría decir hasta creciendo si la calidad de vida del dominicano retrocede. No tiene ningún sentido. Entonces tú te dices, bueno, la inflación. En el año 2021, 8 puntos sobre los 8 puntos. Y el estimado del Banco Central era 5, más o menos 1. En el año 2022, 7.60 y el estimado del Banco Central era 4 más o menos 1, es decir, sobrepasó. Ya en enero del 2023 estamos en 7.24, es decir, la inflación no ha habido forma de que lo controle el gobierno. Y lo peor, esa es la inflación general, pero si tú vas a áreas como la construcción, el acero ha tenido un incremento de más de un 100% y no ha bajado. El cemento, que es una materia prima vital para la construcción, también ha tenido un incremento de alrededor de un 100%. ¿Y qué provocó eso en el 2022? Que ese sector construcción, que es un sector pujante, que había estado creciendo entre el 11, el 12, el 13% en los años previos, en el año 2022 creció 0.6% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, uno de los sectores que más genera empleo, que es la construcción, el gobierno fracasó. Pero en el sector manufacturero, el presidente dice que las zonas francas han obtenido, tienen en este momento la mayor cantidad de empleos. No es cierto. La mayor cantidad de empleos la tuvo Zona Franca. El presidente mencionó en su discurso 190,000 empleos directos. En 2008-2009, no preciso exactamente, pero hubo una crisis, tú recordarás, Ramón, sobre la Zona Franca. El presidente ordenó que el Estado apoyara a la Zona Franca con una serie de préstamos que se le hicieron. La Zona Franca renació, se fortaleció y se expandió. Y en ese momento tuvimos 220,000 empleos directos de parte de Zona Franca. Entonces, en ese momento sí se apoyó la Zona Franca. Entonces, no me puedes hablar de generación, de que estamos bien generando empleo cuando ahora, antes la gente solamente se iba en Yola por falta de oportunidad, pero ahora se van en Yola, se van por Guatemala, se van por México, se van por Centroamérica y se van hasta dentro de la rueda de los aviones. La gente está desesperada y esos que se van son los jóvenes entre 18 y 24 años. Los ninis, que dice el presidente en su discurso, que tienen una cantidad de empleo que solamente en la burbuja que vive el gobierno están. El presidente también abordó dentro de su discurso la creación de una mesa conjunta con las distintas fuerzas vivas que representan al país para buscar buscar en el tema haitiano un punto común de cara a los ataques que estamos recibiendo internacionalmente y las presiones. ¿Cuál sería la postura de la Fuerza del Pueblo en este sentido? ¿Se integrará a apoyar como nación para tener una voz única y juntos poder enfrentar estos embates internacionales? El tema haitiano ha sido el salvavidas del presidente de la República. Cada vez que le llega una encuesta al presidente, donde él aparece mal colocado y la oposición aparece por encima de él o compitiendo con él, se recurre al tema haitiano. Recuerden que en una ocasión se fue a la frontera con tanques, con aviones, con artillería. Yo decía, bueno, pero hay una guerra. Haití no tiene ejército. El problema de Haití es controlar a través de nuestra ley de migración el pase fronterizo. Entonces, el presidente en su alocución populista, demagógica, este 27 de febrero dice que ya está llamando a un pacto nacional, tratando de nuevo de utilizar el tema haitiano para su beneficio electoral. ¿Qué ocurre? Ese señor presidente que dice esto el 27 de febrero, apenas el 10 de diciembre somete al Senado de la República, él directamente, mediante una carta al presidente del Senado, un proyecto de ley de trata de blancas y de control de inmigrantes ilegales, donde está diciéndole a esta nación que renunciemos al derecho soberano de repatriar ilegales. Eso es una barbaridad. Eso es algo abominable. Entonces, como un presidente que dice, lo retiro después de la presión, lo voy a someter en 45 días, ahora quiero el consenso de todo el mundo. No, usted tenía que buscar el consenso antes y explicar por qué y qué es lo que usted persigue. Entonces, de esa forma, la Fuerza del Pueblo absolutamente y radicalmente no participará en ningún tipo de negociación que implique que renunciemos a un derecho soberano y constitucional de repatriar los documentados ilegales. ¿Por qué? Porque si yo me voy ilegal a Puerto Rico, me deportan. Si me voy a España ilegal, me deportan. Si me voy a Brasil ilegal, me deportan. Todos los países de
del globo terráqueo deportan a los ilegales, porque es un asunto de soberanía nacional. César, con tu permiso y los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentro Directo. Continuamos en Encuentro Directo desarrollando nuestra entrevista con un invitado estelar, César Fernández, quien es secretario de propaganda del Partido Fuerza del Pueblo, y hemos venido analizando el discurso del presidente Luis Abinader el pasado 27 de febrero, que ha sido la noticia principal de la semana, con él como representante de este partido opositor. César, el presidente también en el discurso abordó los logros en materia de turismo y hay que señalar que República Dominicana ha sido un referente en la recuperación del turismo en un proceso en donde el mundo ha sido lacerado por una pandemia como la del COVID-19 que dejó un impacto bastante negativo en este sector que para República Dominicana es vital en su economía. ¿Qué opinión le merecen esos números? A mí no me gusta mucho hablar de turismo porque es un sector muy sensible y es uno de los motores de la industria sin chimenea, como dicen, como popularmente se le dice. Pero lo que a mí me gustaría es que se transparentara los 7 millones y pico de visitantes que llegan al país, que nos digan cuáles son y de dónde vienen, si son realmente visitantes, o si ahí se mezclan los dominicanos también, que viajamos y salimos al exterior y regresamos. Eso es lo único que te diría del turismo. Ahora, para apoyar el turismo se necesita infraestructura. Y parte del discurso del presidente estuvo enfocado en los logros, según él, de obras de infraestructura. El 100% de obras de infraestructura que él ha ofrecido desde campaña, ha entregado el 20% y las enumeró ahí. El 80% está pendiente. Pero de las que ha entregado, como por ejemplo la circunvalación de Azua, que la encontró en un 40% de ejecución, con un presupuesto de 1.800 millones de pesos, le eliminaron obras accesorias a la carretera, como los distribuidores de entrada y de salida, como la estación de peaje formal, hay una estación informal, y otros elementos. Y esa carretera terminó con un costo de 5.920 millones de pesos, obteniendo un costo por kilómetro de 462 millones de pesos. La carretera más cara que se ha construido en la República Dominicana. Cuando carreteras similares, otras circunvalaciones que se han hecho recientemente, la de Santiago, la de La Romana, la de San Pedro, la propia de Santo Domingo Norte y Sur, el costo por kilómetro anda rondando los 220 millones de pesos, a 4 carriles, este es a 2 carriles. Entonces lo que te dice eso es que el gobierno, las pocas cosas que hace, las hace más caras y no las termina bien. Tú tienes obras de hospitales, como el Hospital de Esperanza, el Hospital de San José de las Matas. Señores, el Hospital Musa de San Pedro de Macorís, han dado 2 primeros Picasso y no hay forma que lo terminen. Entonces, en el mismo sentido de que las pocas cosas que hacen no lo hacen bien, tienes el Hospital Padre Villini, que hace casi un año que se inaugura y no está funcionando a capacidad. Recientemente, hace 2 semanas, para poder ponerle en el discurso, inauguran el Hospital de Villahermosa en La Romana. Y ese hospital abrirá en mayo. Entonces, como tú inauguras un hospital que la gente no puede ir, que lo puedes usar para consulta, no para que la gente se atienda. Pero está pendiente, por ejemplo, nuestra área de desarrollo turístico más impresionante es el Punta Cana y Bávaro, y no hay un hospital público. Hay una oferta del gobierno de hacer el Hospital de Verón. No se ha iniciado. En San Francisco de Macorís, el hospital regional, le faltan por lo menos 2 años. Entonces, en materia de desarrollo de infraestructura, que apoyaría de una forma u otra al turismo y al desarrollo, también el gobierno ha fracasado. Hablas de la autopista Duarte, también inconclusa, un trabajo que no se entiende. Y el metro, señores. Vamos a hablar del metro y del teleférico. La línea 2C del metro, que es la que va del 9, se supone, hasta los Alcarrizos, tiene un atraso de 2 años. O sea, un proyecto que encontró el gobierno licitado, diseñado y listo para empezar, ni siquiera tienen la capacidad de ponerlo en ejecución de manera rápida para ponerlo al servicio del pueblo. Esa línea, por ejemplo, la parte que es bajo tierra, son 800 metros. Apenas en un año han hecho 200 metros. Apenas 200 metros. Lo que te quiere decir que esa obra no se sabe cuándo terminará. La parte que va por encima de la tierra, y recalcar que la Fuerza del Pueblo hizo un planteamiento que fuera soterrado hasta los Alcarrizos para evitarte
las expropiaciones que están ocurriendo ahora, que van miles de millones de pesos en expropiación. Entonces, eso también está súper lento. Y lo más jocoso de todo esto, que cuando se dio el primer Picasso de esa línea 12 del metro, el presidente anuncia que ese metro va a ser más barato que el que construyó el presidente Leonel Fernández. Lo primero que es insólito, que tú anuncies que el costo de una obra antes de terminarla. En infraestructura es muy difícil tú estimar en cuánto termina la obra por el tema de los imprevistos que ocurren. Y ya salió ahora una comunicación en la prensa de que al día de hoy, cuando está muy lejos de terminarse, ya el metro ha agotado el 126% de su presupuesto. Es decir, esta va a ser 2 veces o 3 veces más cara que la que construyó el presidente Fernández. Entonces, en materia de infraestructura, que quiso exhibir el presidente muchas cosas, realmente no las cumplió. Y inaugurando obras, por ejemplo, en el caso del Polideportivo de Pedernales, que el presidente Leonel Fernández lo inauguró en abril del año 2012, previo a las elecciones, el presidente ahora va a Pedernales y lo inaugura. O sea, están pasándole un paño con pasta a obras que hicieron tanto el presidente Leonel Fernández como el presidente Danilo Medina y están diciendo que lo están entregando, porque no han tenido la capacidad propia de hacer proyectos que sean el sello del presidente Abinader. Cuando él termine su gestión en el año 2024, no habrá nada que tenga el sello del PRM y del presidente Abinader. No habrá una obra, no habrá un ícono que diga, bueno, esto lo pensamos en la campaña, esto lo diseñamos y lo ejecutamos. Y te pongo el caso de la carretera del Ámbar, promesa de campaña, la que comunicará Santiago con Puerto Plata. En el año 2021 se ofrece en el discurso de rendición de cuentas. En el año 2022 se dice que esa carretera no es viable y en el año 2023 la anuncian de nuevo que la carretera va. Entonces, tú no entiendes. O sea, no se ponen de acuerdo con qué es lo que van a hacer y cómo lo van a hacer. César, y con el tema que también abordó el presidente de la criminalidad, de la delincuencia, él dice como que ha bajado un 7%. O sea, ¿realmente tú crees que el gobierno ha enfrentado bien ese tema? Bueno, yo pienso que no. Y te digo y reitero, lo que nosotros pensamos en la Fuerza del Pueblo es que este es un gobierno que no carece de planes. Recordar que en el año 2016 el presidente Luis Abinader, siendo candidato, trajo al señor Giuliani de Nueva York, presentó un plan. En el 19 trajeron de nuevo a los asesores de Giuliani y presentaron un plan. ¿Qué pasó cuando inició el gobierno? No pasó nada. Hasta que no hubo una crisis de seguridad con el lamentable asesinato de los pastores en Villa Altagracia, al otro día se convoca a una comisión para la reforma policial y el presidente anuncia que los policías iban a tener cámaras, ustedes lo recuerdan, que todos los policías estarán dotados de una cámara para que se grabe lo que está pasando. No, yo no he visto el primer policía con cámara. Ese mismo año, en el 2021, ese comisionado entrega un informe al presidente de qué había que hacer con la policía, lo que pensó ese comisionado. Ese informe se guardó. Entonces, la presidencia de la República, en una actitud populista, trae entonces a un mexicano a que opine, traen a un colombiano y finalmente traen lo más funesto que pudo haber llegado a la República Dominicana, que es el señor Vila, con otro plan diferente. Y no se entiende el plan porque el plan es en contra de los policías. Cualquier plan de seguridad ciudadana tiene que tomar en cuenta el policía. Esos prácticamente 40,000 agentes que están ahí, que hay que mejorarles la calidad de vida. Los famosos $500 nunca han llegado a los $500 de salario de los policías. Capacitación técnica. No es llevar unos drones que llevaron de juguete a la policía a hacer una exhibición, como que ya está todo resuelto porque hay drones. No, es un plan integral. Entonces, como no hay plan, por eso solo en el 2022, en el primer semestre, hubieron más de 600 homicidios. Entonces, esos homicidios que incrementaron la tasa de criminalidad en el año 2022 en un 26%, te demuestran que también en esa materia de seguridad ciudadana el gobierno ha fracasado. O si no, pregúntale a la gente en la calle. La gente tiene temor, y lo vemos en las redes sociales diariamente, robo de celulares, atracos, asesinatos y todo tipo de criminalidad que está muy atado y ligado también al tráfico y consumo de drogas en la República Dominicana. Ingeniero, tenemos entendido que el expresidente Leonel Fernández, como presidente también de la Fuerza del Pueblo, tiene un discurso el próximo martes. ¿Por qué esperar tantos días para pronunciarse sobre la locución del presidente Luis Abinader? Bueno, para nosotros la rendición de cuentas de un presidente es algo muy serio y lo tomamos muy en serio como partido político. Y no podemos de manera ligera hacer un discurso con frases, un discurso con retóricas para
ganar terreno en el ámbito de oposición. Como es costumbre de la Fuerza del Pueblo y el presidente Leonel Fernández, estudiamos las cosas con tiempo. Y el presidente está escribiendo su discurso, pero está rodeado de todos los técnicos del partido, desmontando y desmintiendo todas las imprecisiones que se dijeron en ese discurso. Él dio datos, entonces nosotros daremos datos para desmontar ese discurso lleno de fantasía. Porque hubo también un grupo de legisladores que inmediatamente culminó el presidente en el Congreso Nacional, realizó una rueda de prensa y emitió su opinión en contra y también su divergencia respecto a varios puntos. O sea, que fue ahí. Sí, es correcto. Los compañeros senadores y diputados del partido tienen el derecho legítimo, como lo hicieron, de manera inmediata, fijar una posición. Pero esa es la posición del cuerpo legislativo de la Fuerza del Pueblo. Bien. El partido, de manera oficial, dará su posición este próximo martes en una alocución al país, encabezada por el presidente del partido. César, entrando ya en materia con el tema de las encuestas, que hay muchas encuestas que colocan, por ejemplo, muy cerca al presidente con el expresidente Fernández, otras colocan al presidente muy alto, pero todavía esperamos encuestas así muy conocidas como la Gallup y las otras que todavía no han llegado. Es decir, tu opinión al respecto sobre todos esos datos que surgen de encuestas. Bueno, nosotros hemos estado manejando estudios de opinión, que son, la gente le dice encuestas, pero son estudios de opinión porque nos vamos a temas muy profundos que se investigan, desde febrero del 2022 hasta febrero del 2023. Ya en este año hemos recibido dos, una que se hizo en enero y una que se hizo en febrero, la recibimos casualmente hace un par de noches. Y ha sido una constante, primero, el crecimiento del presidente Fernández y la intención de voto. Y empezó en febrero alrededor del 30, 32 y ya cerramos el año con un empate técnico, Leonel por debajo de Luis. Ya empezamos el año con un empate, el mismo empate técnico, pero Leonel por encima de Luis, alrededor del 38, 39% de intención de voto. Y es muy sencillo entenderlo. A pesar de la ofensiva publicitaria, 4.000, 5.000 millones de pesos de inversión en publicidad que tiene el gobierno, y nosotros sencillamente siendo la sombrilla del pueblo, porque el pueblo se identifica con quien te defiende. Y desde que se instaló el gobierno, tuvimos un año de mucha prudencia, de mucho respeto a un gobierno que se está iniciando en una crisis, y lo que hicimos fueron observaciones. En ese primer año, de agosto del 20 a agosto del 21, pero a partir de ahí, sobre todo en el año 2022, ya empezamos una oposición un poco más agresiva, señalando las faltas del gobierno. Por ejemplo, yo te digo algo, la transparencia, que es una de las banderas de este gobierno. Muy bien. Eso casi en las encuestas, como ustedes señalan, eso está como en un quinto, sexto lugar. Pero en este gobierno han renunciado o han destituido unos 20, 21 entre ministros y directores. ¿Y por qué han renunciado o lo han destituido? Bueno, por supuestos actos de corrupción. Pero no hay uno solo sometido. Aparte del caso 13 de la lotería, el único que está sometido. O sea, no hay ninguno sometido del gobierno y todos han renunciado a sus cargos. De hecho, el presidente mencionó el tema de los vertederos, que hay un plan de vertederos, pero el ministro que hizo los vertederos tuvo que renunciar porque supuestamente había corrupción en esa dependencia. Entonces, fíjate que en los ejes principales, los que eran del gobierno en campaña y los que son de interés nacional de la gente han fracasado en la comida, en la seguridad y en la generación de empleo. Bien, ingeniero César Fernández, solo nos resta agradecer su participación aquí, que pronto se repite. Bueno, muchas gracias por estar de nuevo en este encuentro, que para mí es maravilloso compartir con ustedes y sobre todo con este público que hoy sábado está tranquilo en su casa disfrutando de este importante espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos y también le deseamos feliz noche. Gracias. Gracias, César. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos ya a la rectica final de Encuentro Directo.